Hola, estamos en el norte de África y la fecha es el 30 de agosto de 1942. Después de un año y medio de intensas acciones con victorias y derrotas, Rommel y su Afrika Korps finalmente estaban en El Alamein, a solo 250 kilómetros de El Cairo. Y si lograban aplastar al ejército británico que estaba frente a ellos, podrían conquistar al Cairo y tomar al importantísimo canal de Suez. Y esa sería una gran victoria para el eje. Ese día, los británicos ya estaban desplegados en sólidas posiciones defensivas y tenían a 5 divisiones de infantería, 2 divisiones de tanques y varias brigadas independientes. Por su parte, gracias a un enorme trabajo de su aparato de logística, el general alemán ya tenía a 7 divisiones italianas, 2 de ellas de tanques y una motorizada, y a una división de infantería alemana, una división ligera y, lo más importante, a 2 divisiones Panzer. Los 240 tanques italianos de las fuerzas del eje ya eran obsoletos, mientras que su verdadera arma ofensiva eran los 200 tanques alemanes, y de ellos, 101 eran extremadamente buenos, 74 Panzerwaffen terceros con un cañón largo de 50 milímetros, y 27 Panzerwaffen cuartos con un cañón largo de 75 milímetros. Contra ellos, los británicos tenían 700 tanques, y de ellos, 160 eran los peligrosos tanques Grant, equipados con 2 cañones, uno de 37 milímetros antitanque y otro de 75 milímetros. Y en particular, el cañón de 75 milímetros era letal. Y contra la línea defensiva británica, una vez más, Rommel va a intentar una maniobra envolvente y con ella derrotar a los británicos en una intensa batalla de maniobras. Precisamente en este momento hemos de detener la narración de esta batalla, que comenzó el 30 de agosto de 1942, y retroceder en el tiempo unos 3 meses, a una batalla previa, que se desarrolló de una forma idéntica. Y en esa batalla, Rommel triunfó con esa maniobra envolvente. A la batalla que me refiero es la de Ain el Ghazala, peleada lejos, en Libia. En esa ocasión la línea británica defendía al importante puerto de Tobruk y se extendía desde el poblado de Ghazala hasta el sur por cerca de 80 kilómetros. En la línea de defensa principal estaban 2 divisiones de infantería británicas, junto a una brigada francesa en el extremo sur, en Bir Hakeim. Y hemos de observar que todas las brigadas de esas 3 unidades estaban encerradas en lo que los británicos llamaban cajas. Y esas eran cajas rodeadas por densos campos de minas y alambres de púa. Y detrás de las cajas de la primera línea había más cajas defensivas a lo largo de la retaguardia, en Akroma, en Knightsbridge, en Adem y Redma. Pero lo más importante de todo es que los británicos tenían a 2 divisiones de tanques, la séptima desplegada al sur de Bir Hakeim y la primera justo tras el centro de su línea. Y en esas 2 divisiones de tanques, más varias brigadas independientes, los británicos tenían a 800 tanques, contra los 560 de las fuerzas del eje. 228 eran obsoletos tanques italianos y 332 alemanes. Y finalmente los británicos tenían una división de infantería en Tobruk y una división de infantería más al este como reserva. La batalla de Ain el Ghazala comenzó a las 14 horas del 26 de mayo, cuando 2 cuerpos italianos con 4 divisiones de infantería lanzaron un ataque contra el sector norte de la línea británica. Pero ese solo era un ataque de diversión, y el asalto principal de Rommel fue en el sur, y comenzó al día siguiente, en la madrugada del 27 de mayo. Rommel dirigió personalmente ese ataque, en el cual participaron
sus 2 divisiones Panzer, una división ligera alemana, una división blindada italiana y una división motorizada italiana. Las 2 divisiones Panzer alemanas cayeron sobre la 7ª división acorazada británica. Esa agrupación tenía los nuevos y peligrosos tanques Grant estadounidenses, pero ante el ataque combinado alemán, esos tanques británicos y el resto de las unidades de esa división no fueron suficientes, y tras sufrir cuantiosas bajas, toda esa unidad tuvo que replegarse hacia el norte, y para el mediodía, las 2 divisiones Panzer habían avanzado más de 40 kilómetros, y ya estaban tras la retaguardia de la línea enemiga. Pero en ese momento los tanques de la 1ª división blindada británica arribaron a la lucha, y en intensos combates, esta unidad detuvo el avance de las divisiones blindadas alemanas. En el extremo derecho de su avance, la 90 División Ligera Alemana derrotó a la caja de Redma y continuó hacia el norte, hasta alcanzar, a mediodía, la caja de El Adem. Allí esperaron a las divisiones Panzer, pero estas nunca llegaron, y al día siguiente, bajo presión de una brigada blindada británica, la división ligera alemana se retiró hacia el oeste, para finalmente entrar en contacto con las 2 divisiones Panzer. Mientras tanto, en el primer día de la ofensiva, la división acorazada italiana se lanzó contra la caja francesa en Bir Hakeim, pero el asalto italiano fue totalmente rechazado, y esa unidad continuó avanzando hacia el norte hasta unirse con los Panzers. Para el 28 de mayo, todas esas unidades mecanizadas del eje se habían unido tras la retaguardia británica. Y el plan de Rommel se basaba en la siguiente premisa. A lo largo de la historia, con el arribo de un ejército a la retaguardia del enemigo, generalmente el adversario entra en pánico, y como resultado, la defensa simplemente colapsa, y la victoria del atacante estará asegurada. Y eso era lo que Rommel esperaba que sucediera. Pero esta vez la infantería británica en la línea de Gazala había recibido la siguiente orden: permanecer firmes en sus posiciones sin importar lo que pasara en su retaguardia. Y no solo esa tropa estaba sólidamente atrincherada, además tenía suficientes suministros para resistir por varios días. La infantería en las cajas tenía que aferrarse a sus posiciones, porque se esperaba que sus divisiones acorazadas destruyeran al enemigo que estaba en su retaguardia. Por los siguientes 2 días, del 29 al 30 de mayo, las acciones continuaron en la retaguardia británica. Ambos bandos sufrieron pérdidas, pero los británicos en las cajas permanecían firmes. Entonces, Rommel decidió detenerse en una posición defensiva y colocó en su perímetro exterior a su infantería apoyada por artillería, y a sus tanques los colocó en reserva. Pero no podía permanecer por mucho tiempo a la defensiva. Él tenía que actuar, porque sus unidades mecanizadas estaban atrapadas tras la retaguardia británica, y sus provisiones comenzaron a escasear. Entonces Rommel optó por efectuar un plan audaz. El 31 de mayo, su infantería y artillería fueron dirigidos contra la 150 Brigada Británica que les cortaba directamente el paso hacia el oeste. Desafortunadamente para los británicos, esa unidad estaba aislada del resto de su ejército. Entonces, gracias a su concentración de fuerzas, la tropa del eje logró destruir a esa unidad británica. Finalmente, las líneas de abastecimiento hacia el oeste estaban abiertas, y por los siguientes 5 días los alemanes e italianos permanecieron en sus posiciones, esperando alguna reacción de los británicos. Y esa reacción ocurrió mucho tiempo después, el 5 de junio. Ese día, a las 14:50 horas, la 7ª División Blindada y la 5ª División India se lanzaron al ataque. Tenía que ser un asalto combinado de infantería, artillería y tanques. Pero el asalto no tuvo coordinación alguna, y los británicos fueron rechazados
por la infantería y la artillería de los alemanes, en particular por los cañones antitanque alemanes de 50 milímetros y por los famosos cañones antiaéreos de 88 milímetros. Y después de esos fallidos asaltos, por la tarde Rommel ordenó a sus unidades blindadas atacar. Elementos de la 21 Panzer y la división Arriet avanzaron hacia el este, mientras que elementos de la 15 Panzer avanzaron hacia el norte, causando aún más bajas entre las unidades británicas. Poco a poco, las fuerzas del eje estaban ganando más y más la iniciativa y comenzaron a concentrarse en la destrucción de las cajas defensivas. Y primero, las fuerzas del eje se concentraron contra Bir Hakeim. La plaza resistió obstinadamente por varios días, pero para el 10 de junio, la posición francesa era insostenible. Se ordenó su retirada, y para el 11 de junio elementos de la 90 División Ligera Alemana ocuparon la antigua posición francesa. También del 11 al 13 de junio Rommel colocó presión sobre las cajas del Adem y Knightsbridge. La del Adem resistió, pero para finales del 13 de junio, Knightsbridge estaba prácticamente rodeada y fue abandonada. Y durante todo ese tiempo los británicos lanzaron más ataques con sus brigadas acorazadas. Pero siempre eran contraataques mal coordinados, y al final de ese día, 13 de junio, los mandos británicos realizaron un inventario de sus fuerzas y se percataron que sus tanques solo tenían un 25% de su número original. Y precisamente, sin tanques, sus enemigos podrían concentrarse en atacar a una caja tras otra, porque las cajas en la retaguardia británica estaban lejos una de las otras y no podían apoyarse. Era el equivalente a islas separadas por un océano, y al no tener los británicos tanques para contraatacar, cada caja podía ser derrotada por separado. Y una vez derrotadas todas esas posiciones defensivas en la retaguardia británica, las divisiones que estaban en la línea Gazala podían ser aisladas y destruidas. Sin tanques, los británicos ya no podían defender a la línea del Gazala. Entonces, al día siguiente, 14 de junio, el comandante supremo del ejército británico ordenó una retirada general. Los defensores de la caja del Adem permanecieron en sus puestos y cubrieron la retirada de las dos divisiones que estaban en la línea Gazala. Y luego los defensores de esas cajas se retiraron, mientras que a Tobruk se le ordenó ser defendida a toda costa. Una división de infantería y numerosas unidades más permanecieron en aquella localidad, pero las posiciones defensivas en Tobruk habían sido terriblemente descuidadas en los meses previos, y la mayor parte de la tropa asignada a su defensa carecía de experiencia. Y bajo un intenso ataque, Tobruk cayó el 21 de junio, y se perdieron 33,000 soldados y un inmenso botín de suministros. Esa rendición fue la segunda de mayor tamaño de las fuerzas del Imperio Británico en toda la Segunda Guerra Mundial, solo siendo eclipsada por la capitulación de la batalla de Singapur en febrero de 1942. Con el inmenso botín de suministros, Rommel decidió perseguir al ejército británico y posiblemente capturar al canal de Suez. Pero las fuerzas de Rommel fueron detenidas en la primera batalla de El Alamein, del 1 al 27 de julio de 1942. A partir de ese momento, los británicos y las fuerzas del eje tomaron un descanso y recibieron más y más refuerzos. Y un mes más tarde, llegamos al 30 de agosto de 1942, al primer día de la batalla de Alam el Alfa. Y en el próximo video, veremos cómo Rommel volvió a efectuar la misma maniobra envolvente. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon.
y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.